Queridas, queridos, vamos a continuar con nuestra lectura y estudio del proyecto de Psicología para Neurólogos, texto de 1895, texto escrito por el doctor Sigmund Freud, texto de transición en el cual el doctor Freud plantea muchas de las hipótesis, de las ideas que va a seguir elaborando, expandiendo, explicando a lo largo de básicamente el resto de su vida. Esta parte que estamos leyendo, que ahorita estoy subrayando, estamos ahorita estudiando las dos traducciones en español, la de Luis López Ballesteros, que es la que está viendo en pantalla, y la de Amororto Editores o Standard Edition. Ajá. Aquí nos habíamos quedado, este fue el último párrafo, un párrafo que me costó trabajo eh, plantearlo en forma resumida, plantearlo en forma corta, comprensible. Básicamente, estamos estudiando en esta tercera parte de el proyecto de psicología para neurólogos, por qué hay gente que olvida ciertas cosas y por qué hay gente que, entre comillas, se trauma con ciertas cosas. Ajá. Al parecer no es el evento en sí, sino es cierta susceptibilidad, cierta, podemos decirlo como debilidad, pero también sensibilidad, ajá, de ciertas personas ante ciertos eventos. No es nada más, ¿cómo decirlo? El mundo malo, sino es también algo que incluso pudo no haber existido y por la no existencia de ese algo, la gente sale sumamente afectada. Ajá. Algo, por ejemplo, que me encargo yo en mi línea de investigación es extender esto al ámbito político, es decir, individuos que, por un lado, tienen una gran expectativa, una gran esperanza hacia ciertas personas, particularmente políticos, y cómo esa expectativa va más bien decayendo o se va exagerando al grado del fanatismo, de forma tal que en la política justo podemos ver esta variación de afectos, variación de el contacto de un solo individuo, no el político, sino su seguidor, ajá, seguidor, seguidora, hacia sus figuras de amor y que por supuesto podemos trasladar a la vida afectiva común de cómo nos enamoramos con una persona o de una persona y de repente esa persona no es lo que pensamos que era y para sostener nuestro amor tenemos que hacer ciertos sacrificios, a veces extremos, ajá, digámoslo así. Voy a retomar este párrafo, no lo voy a explicar mucho, al menos porque me tardé bastante explicándolo al final del video pasado. Les dejo el video pasado en la descripción. Por supuesto, ya estamos prontos a terminar todo el proyecto de psicología para neurólogos y les recuerdo, para el momento de grabar este video, ya tengo estudiado, explicado todo el, digamos, toda la obra de Sigmund Freud por Amorotto Editores, que es la otra traducción. Esta traducción que están viendo ahorita en pantalla, Amorotto Editores, a veces la contrastamos, la comparo en el video para buscar darle un contexto, para buscar darle un significado específico al texto. Ajá. Dice, ahora sí, es probable que las cantidades afectadas por el desplazamiento en el proceso de pensamiento o proceso cogitativo no sean de considerable magnitud, es decir, intensidad. En primer lugar, el gasto de grandes cantidades internas significaría para el yo una pérdida que debe ser limitada en la medida de lo posible, dado que la cantidad interna es requerida para la acción específica tan exigente. Rápidamente, una de las preguntas que pude abstraer de todo este párrafo es ¿para qué pensamos? Ajá. Y justo me gustó esa reflexión que pude lograr a partir de la lectura pasada. Pensamos para ahorrar energía. Energía que nosotros necesitamos para no buscar, sino
procurar la satisfacción. Pensé en garantizar la satisfacción, pero he ahí un gran misterio, no tanto del psicoanálisis, sino de la humanidad en general. Ajá. ¿Qué es eso que llamamos satisfacción? Que no estoy hablando de placer-dolor. Ajá. Hay que ir al menos pensando en estas consideraciones que ya el doctor Freud no lo plantea así en el texto o en todo el texto anterior del proyecto de psicología, tampoco lo plantea así en otros textos de cómo el individuo humano transita de el principio de placer a hacer algo más complicado y encontrar a veces satisfacción en el dolor propio o ajeno, por ejemplo. Ajá. Y no solo hablando del masoquismo, también el sadismo, encontrar una satisfacción eh, procurando dolor a otra persona y esto como justamente una acción específica. Hablamos de una acción específica y aquí quiero darle un contexto mucho más amplio, no solo en el proyecto de psicología, por un acto que altera, digámoslo así, algo. Ahorita me aproximo al concepto de la pulsión a través de ese algo. Ajá. Esa acción específica, por ejemplo, en el caso del hambre, es específicamente comer lo que queremos comer, no es comer por comer. Ajá. Podemos aproximarnos a una acción específica muy primitiva, simplemente en el acto del amamantamiento a los niños de pecho, a los niños recién nacidos, niños y niñas. Ajá. Por supuesto, la acción específica es también algo que se va construyendo conforme el sujeto humano va apropiándose de su cuerpo, de sus capacidades, va construyendo una relación consigo mismo y con el mundo. Ajá. Vamos a avanzar en el texto, no me quiero detener mucho en este párrafo. En segundo lugar, una cantidad de energía digamos, los, estamos ahorita en el proyecto de psicología, hablando de cantidad, desde el principio, creo que es el capítulo 2 o el capítulo uno se habla de cantidad neuronal, cantidad de energía que las neuronas, particularmente las neuronas no pasaderas, retienen para comunicarse entre ellas, ajá, que es justamente esto que vemos como QN. Ujú. Repito. En segundo lugar, una cantidad interna considerable recorrería simultáneamente varias vías asociativas, con lo cual no dejaría tiempo suficiente para la carga o catectización del pensamiento y causaría además un gasto considerable. Aquí ya el doctor Freud se está poniendo delicioso en cuanto al análisis, en cuanto a la elaboración de sus propias hipótesis, hipótesis que no construye de la nada, sino que ya para este momento se puede hablar de una influencia de Charcot, de Breuer o Breuer, ajá, como gusten nombrarlo, pero que esta clase de pensamiento que el doctor Freud nos plantea en esto que estoy subrayando es bastante coherente. Es decir, no solo estamos buscando la razón por la cual pensamos, la razón o la función específica del pensamiento desde el punto de vista orgánico, sino también desde el punto de vista, ¿cómo decirlo? Más allá de lo práctico, más allá de lo funcional, eh, lógico, digámoslo así, como una explicación o como un planteamiento que busca no solo señalar los fenómenos, sino señalar esa relación que se puede concebir, que se puede pensar de esos fenómenos, lo cual es curioso porque justamente el fenómeno es el pensamiento mismo. Es por estas razones, queridas, queridos, por las cuales no solo Freud, sino muchos dentro del mundo, dentro del ambiente psicoanalítico, sostenemos que el psicoanálisis es ciencia. El doctor Freud sostuvo que el psicoanálisis, su técnica, su método, eran ciencia desde la interpretación de los sueños hasta el esquema del psicoanálisis. Por supuesto, les dejo tanto la interpretación de los sueños como el esquema del psicoanálisis que fue el escrito póstumo. Freud lo escribió,
no lo publicó, pero en la mera introducción del el esquema del psicoanálisis dice, palabras más, palabras menos, he demostrado que he hecho una ciencia, si no me quieren creer, allá ustedes, esto es así, punto. Ajá. Freud era eh, un ser humano increíble, ciertamente, porque para llegar a decir eso es que no nada más se sostuvo, digámoslo así, en su narcisismo, como lo señala Michel Onfray en su crítica, sino que también el doctor Freud realmente hizo esta clase de investigaciones y se dedicó en cuerpo y alma a elaborar no una teoría, sino una estructura. Ajá. Ahorita, permítame un segundo, interpretación, esquema, y estoy apuntando lo que va en la descripción de este video. Entonces, dice, lo repito, una cantidad considerable de energía recorrería simultáneamente varias vías asociativas, con lo cual no dejaría tiempo suficiente para la carga del pensamiento y causaría además un gasto considerable. Mm, Estoy tentado a avanzar en la lectura, simplemente señalando cómo ya hemos visto en los capítulos pasados que podemos entender el pensamiento como una especie de conducción eléctrica. Y digo el pensamiento también para aproximarnos a otro fenómeno que ya se mencionó en el texto, que es justamente el lenguaje. Una cosa es el pensamiento como una abstracción, como un manejo interno, subjetivo de elementos abstractos, de elementos que forman parte de nuestra realidad interna. Y otra cosa es el habla. Ajá. Aquí Freud, o en aquel momento que fue en el video pasado o antepasado, que lo vimos en esta tercera parte de concebir los procesos psíquicos normales o un intento de concebir los procesos psíquicos o la mente normal, se habla de pensamiento y pensamiento-lenguaje, ajá, como procesos diferentes, como procesos separados. Ahorita vamos a continuar. Por consiguiente, las cantidades internas que cursan durante el proceso del pensamiento deben ser forzosamente reducidas. Una economía psíquica. Es decir, mientras menos pensemos, mejor. Ajá. Porque al fin y al cabo, el pensamiento es un gasto de energía. Y recordemos también, no tanto uno de los principios psicoanalíticos, pensaría más bien en un principio físico, un principio de constancia energética, un principio de economía energética. Eh, el trabajo no es nada más una energía que transforma la materia, que transforma, digámoslo así, el mundo, sino que tiene que ser la menor cantidad de trabajo para que sea la menor cantidad de energía para que sea un trabajo efectivo. Ajá. Dice el texto, no obstante, de acuerdo a nuestras hipótesis, la percepción y el recuerdo deben estar hipercargados, hipercatectizados en el proceso del pensamiento y deben estarlo en medida más intensa que en la percepción simple. Además, existen diversos grados de intensidad de la atención, lo que solo podemos interpretar en el sentido de que existen diversos grados de intensificación de las cantidades cargantes o catectizantes. Ajá. Diversos grados de interés, podríamos decir. Ajá. No todo en el mundo nos va a importar a todos los seres humanos de manera idéntica. Cada uno de nosotros vamos a tener nuestras prioridades conforme a nuestro cuerpo, conforme a nuestra realidad. Ajá. Dice el texto. En tal caso, el proceso de la vigilancia observadora de las asociaciones, estamos hablando de una conciencia, digámoslo así, sería precisamente tanto más difícil cuanto más intensa fuese la atención, lo que sería tan inadecuado que ni siquiera podemos admitirlo. Aquí nada más quiero constatar cómo finaliza.
el mismo párrafo, la Standard Edition. Y entonces, justamente con una atención más intensa, sería más difícil el perseguir observador, lo cual es tan desacorde con el fin que no se puede suponerlo. Ajá. El mismo párrafo, Standard Edition. No lo voy a leer todo, nada más esa última parte para retomar el texto y avanzar. Así, nos encontramos frente a dos requerimientos aparentemente contradictorios: fuerte catexia y débil desplazamiento. Aparentemente contradictorios, de hecho los encuentro totalmente coherentes los unos con los otros. Fuerte catexia, yo quiero eso. Débil desplazamiento, ¿no puedes cambiar tu elección? No, yo quiero eso. Bueno, y si no es eso, mm, mm, aquí podemos contemplar cómo el doctor Freud va aproximándose a su teoría de la libido, ajá, energía psíquica, que se traduce en procesos de atención, queridas y queridos. Ajá. Yo más bien los encuentro estos complementarios, antes de contradictorios. Complemento. Se, se, se puede explicar el mismo fenómeno desde dos puntos de vista y podrían parecer diferentes, que se contradicen el uno al otro, pero es lo mismo. Una fuerte catexia o un débil desplazamiento. Ajá. Desplazamiento de energía. Ajá. ¿Cómo lo dice la Standard Edition? Investidura fuerte, desplazamiento débil. Ajá. Dice el texto, regresamos a López Ballesteros: si quisiéramos armonizarlos, nos veríamos obligados a admitir algo que podría calificarse como un estado de ligadura en las neuronas, que aun en presencia de una catexia elevada, permite solo una escasa corriente. Al respecto de la palabra ligadura, López Ballesteros nos dice: la distinción entre la energía psíquica ligada o quiescente, un potencial, ajá, por un lado, y energía psíquica libre o móvil, ujú, por el otro. Los dos, la quiescencia es lo que, digamos, contemplo como posibilidad, ajá. Es uno de los conceptos más fundamentales de Freud, que reaparece en casi todas sus obras ulteriores. Así, por ejemplo, se encuentra en el capítulo 7. Era sobre la psicología de los procesos oníricos, ajá, de la interpretación de los sueños. Les dejo, ya les había mencionado la interpretación, les dejo también específicamente el capítulo 7. Cuando les digo cuando les menciono un libro, les dejo todo el libro en la descripción, pero si hay un capítulo específico, se los dejo aparte, ¿vale? No, no es que sean diferentes. La lista de reproducción del libro completo o del ensayo completo de Freud trae todos los capítulos, pero cuando hablamos de un capítulo específico, lo encuentran directamente en la descripción. Freud atribuye esta distinción a Breuer o Breuer, ajá, quien la consideró en la segunda parte de su contribución teórica a los estudios sobre la histeria, que se los dejo en la descripción. Todos los estudios. Eh, ese texto, y no solo ese texto, queridas, queridos, aproxímense al psicoanálisis buscando placer y aprendan justamente a encontrar placer en los textos de Freud, y eso no les ayudará a dar una terapia, pero sí podría modificarles mucho su concepción tanto del psicoanálisis como de ustedes mismos. Dice el texto: publicados pocos meses antes de la redacción del presente proyecto, los estudios sobre la histeria. Regresamos al texto, aquí nos quedamos. Mismo párrafo antes de avanzar, traducción estándar. Se está, pues, frente a dos requisitos en apariencia contrapuestos: investidura fuerte y desplazamiento débil. Aquí con contrapuestos me hace pensar en otra cosa. Opositores. Ajá. Si uno quiere reunirlos, llega al supuesto de un estado ligado, por así decir, dentro de la neurona, con una investidura elevada. Empero, solo permite una corriente pequeña. Más o menos entiendo.
podríamos pensar que para que una neurona, y ahorita estamos hablando de neuronas, ya después abandonaríamos ese modelo. Ajá. Una neurona, eh, digámoslo así, llegue a abrazar, catectizar o se encuentre ligada, catectizada por un determinado elemento, haría falta mucha energía. No, al contrario. Mm, miren, realmente, aquí trato de aproximarme a esta concepción energética sobre, digamos, la carga, la cantidad de energía que pueden guardar las neuronas. Ajá. Trato de concebir el estado ligado, justamente. Supongamos, una neurona, esto es solo una hipótesis, solo una ilustración. Una neurona se encarga de guardar la pluma en mi mente. No funciona así, es algo más complejo, pero esto es únicamente una ilustración. Ajá. Esa neurona requeriría de mucha fuerza para que eh, pudiera ligarse con algún objeto externo y, digámoslo así, eh, retenerlo. Pero justo esto es lo que me llama la atención. Solo permite una corriente pequeña, pues lo podría comprender así. Claro, porque ya se encuentra cargada. Entonces, podríamos hablar de una cierta capacidad de contención energética de las neuronas no pasaderas, que recordemos, estamos hablando no de una neurona, sino de un sistema de neuronas especializado no en una parte específica del cerebro, sino más bien estamos hablando de una hipótesis. Ajá. Entonces, digámoslo, así lo estoy comprendiendo, la neurona se carga de cierta energía, esta misma neurona guarda un potencial de desplazamiento, ajá, dentro de ella. Y sin embargo, la mayor parte, digamos, de su capacidad energética se concentra en la carga que ella tiene. Ajá. Vamos a regresar al texto. Esta hipótesis, López Ballesteros, se torna más verosímil, más comprensible, más posible considerando que la corriente en una neurona es evidentemente afectada por las catexias que la rodean. ¿No? Algo que podemos pensar es que este texto, digamos, se transforma al momento de que ya en el psicoanálisis Freud no habla de neuronas, sino de representaciones. Ajá. Representaciones justamente como las abstracciones que nosotros hacemos. Ya por eso no nos podemos acomodar en cuanto a casar, por ejemplo, ligar al psicoanálisis con las neurociencias. Se trata de una concepción muy particular de Freud en la cual esas representaciones, digámoslo así, adquieren una vida propia. Me estoy aproximando yo, no el texto, a una mención, a una idea, una noción de lo inconsciente anímico. Conjunto de ideas, pensamientos, fantasías, sentimientos que al no poder descargarlos adquieren una vida propia dentro de nosotros y que termina manifestándose de una forma u otra, por lo general más allá de nuestra voluntad. Ajá. Dice el texto. Ahora bien, el propio yo es una masa de neuronas de esta especie que mantienen fijadas sus catexias. Ahí falta una S. Es decir, que se encuentra en un estado de ligadura. Ujú. Cosa que evidentemente solo puede ser el resultado de su influencia mutua.
digámoslo, y esto lo hemos también hablado de esta manera en videos pasados, el yo es una especie de burbuja hecha por nosotros mismos. Ajá. El yo, la identidad. Sin embargo, eventualmente, de manera casi por lo general, se rompe esa burbuja, no tanto por nuestra voluntad, sino por decepciones. Ajá. Es lo más frecuente que la vida misma nos traiga decepciones y que esas decepciones hagan que la burbuja explote, ¡pup! Pero la burbuja tiende a unirse una vez más. El yo, digamos, es como la función del yo. Ajá. Mantener una cierta coherencia interna. Vamos a continuar. Por tanto, bien podemos imaginarnos que una neurona perceptiva cargada con atención sea sea por ello, en cierto modo, transitoriamente absorbida por el yo. Y desde ese momento se encuentre sujeta a la misma ligadura de su cantidad que afecta a todas las demás neuronas yoicas. Ajá. Ahorita estamos viendo un texto, les recuerdo, transitorio. Ya después, Freud mismo abandona el modelo neuronal, el modelo de células que se comunican, y más bien empieza a pensar su teoría, su método también al respecto de ideas, fantasías, pensamientos. Ujú. Dice el texto. Si es catectizada más intensamente la cantidad, y esto es interesante, cantidad externa, de su corriente puede quedar disminuida en consecuencia y no necesariamente aumentada. Aquí no sé por qué esto está ahí. Eh, realmente, de ser sincero, no entiendo muy bien esta parte que estoy subrayando. Podemos imaginarnos, verbigracia, que en virtud de esta ligadura sea librada a la corriente precisamente la cantidad externa, mientras que la catexia de atención quede ligada, un estado de cosas que no necesita ser, por cierto, permanente. ¿What? No sé. Vamos a ver este mismo párrafo, lo vamos a retomar en la traducción estándar. Ajá. Mm, permítame un segundo. A ver. Sí, es todo este párrafo. Se está pues frente a dos requisitos en apariencia contradictorios, investidura fuerte y desplazamiento débil. Ah, Si uno quiere reunirlos, llega al supuesto de un estado ligado, por así decir, dentro de la neurona, que con una investidura elevada, empero solo permite una corriente pequeña. Uno puede conferir verosimilitud a este supuesto si repara en que dentro de una neurona la corriente está influida, evidentemente, por las investiduras que la circulan. Y bien, el yo mismo es una masa así de neuronas que retienen su investidura, su carga, su energía. Es decir, están en el estado ligado. Y sin duda esto solo puede acontecer por su injerencia recíproca. Es decir, el yo formándose a sí mismo. Ujú. Entonces, uno puede representarse que una neurona de percepción, ok, investida con atención, es a raíz de ello provisionalmente englobada dentro del yo, por así decir, y ahora está sometida a la misma ligazón de cantidad interna que todas las neuronas yoicas. Pero, enfatizo, esa misma neurona no pertenece al yo, entre comillas, y estamos partiendo de una hipótesis. Podemos decirlo de otra manera, en ciertas ocasiones nuestras percepciones nos engañan cuando hay una expectativa. Hablamos del yo justamente como ese principio que nos permite separar, o esa estructura, ese ordenamiento que nos permite separar yo, mundo, yo, no yo. Ujú. Dice el texto.
Si es investida con más intensidad, por este medio la cantidad de corriente se puede reducir. No necesariamente será aumentada. Nota 29. Ahí es donde se incluye la... Ah, mira, un signo de interrogación que no aparece en el original. Realmente no comprendo bien esa parte del texto. Uno podría pensar, tal vez, que por esta ligazón la cantidad externa permanece libre para la corriente, mientras que la investidura tensión está ligada. Relación esta que, desde luego, no necesita ser permanente. Mm, hmm. Creo que investidura tensión ligada. En la medida que no solo tenemos capacidad de ver el mundo, sino también de conocer nuestras propias necesidades, nuestras propias apetencias, nuestros propios sesgos, digámoslo así, cognitivos, perceptivos, nuestro deseo. Ajá. Es posible que podamos entender esto. El mundo no es necesariamente lo que creemos, el mundo no es necesariamente lo que vemos. El mundo puede ser algo más. O bien, nuestra interpretación somos nosotros. Ajá. Puedo plantearlo así. Dice el texto. Bueno, regresamos a López Ballesteros. Así, el proceso de pensamiento quedaría mecánicamente caracterizado por esta condición de ligadura, que combina una elevada catexia con una reducida corriente de cantidad. Cabe imaginar otros procesos en los cuales la corriente sea proporcional a la catexia, o sea, procesos con descarga no inhibida. Corriente sea proporcional a la catexia. Me confunde un poquito el doctor Freud. Mm, ya, ok, ok, ok. Es que justo estamos hablando de corriente diferente a la catexia o bien semejante a la catexia, proporcional a la catexia. Ajá. Regreso al modelo, digamos, de una neurona, no pasadera, una neurona yoica, una neurona cuyo objetivo es retener energía, ajá, y que al mismo tiempo en su retención de energía esté también cierta capacidad de corriente, cierta capacidad de dejar pasar otra clase de energía, otra clase de cantidad dentro del sistema yoico, dentro del sistema no pasadero. Ajá. Habrá otros procesos, otros momentos, se puede entender, en los cuales la corriente sea semejante a la catexia, o mucha o poca. Ajá. Catexia, fuerza. Ajá. Corriente, la fuerza no que se retiene, sino que se pasa, ajá, a través de un espacio, digamos, específico o una célula encargada y en operación con otras funciones. Ajá. A esto lo podemos llamar procesos con descarga no inhibida. Mm, eso
Me sonó rico, querido doctor Freud. El mismo párrafo, Standard Edition, por ese estado ligado que reúne investidura elevada con corriente escasa, se caracterizaría entonces en términos mecánicos el proceso de pensar. Son concebibles otros procesos en que la corriente vaya paralela a la investidura, procesos con descarga desinhibida. Mm, Justamente, queridas, queridos, ¿y por qué necesitaríamos, es que, ¿por qué necesitaríamos inhibir? Podría usar la palabra reprimir, pero el texto dice inhibir. Ajá. ¿Por qué? Ya llegaremos. Es que justo es aquí o en este planteamiento en el cual el estado ligado podemos concebirlo justamente como un estado en el cual el organismo ha concebido alternativas de solución al conflicto que le implica el empuje, la pulsión, el instinto. Y esas alternativas justamente pueden ser el pensamiento o bien el lenguaje, la palabra. Ajá. ¿Por qué entonces, repito, se haría necesaria una inhibición, un estado ligado, una detención de la energía? Ujú. Justamente por un estado adaptativo, la naturaleza social. Lo voy a poner así. Creo que estoy muy arriba o la cámara está muy abajo. Ahí está. Dice el texto, regreso a López Ballesteros. Espero que la hipótesis de semejante estado de ligadura demuestre ser mecánicamente sostenible. Quisiera ilustrar las consecuencias psicológicas a que conduce dicha hipótesis. Ante todo, parecería adolecer de una contradicción interna, pues si el estado de ligadura significa que en presencia de una catexia de esta especie solo restan pequeñas cantidades externas, al parecer, para efectuar desplazamientos, ¿cómo ¿cómo puede dicho estado llegar a incluir nuevas neuronas, es decir, a hacer pasar grandes cantidades externas hacia nuevas neuronas? Planteando la misma dificultad en términos más simples, ¿cómo fue posible que se desarrollara siquiera un yo así constituido? Digámoslo, un yo que quiere pero no busca, un yo que antes de, por ejemplo, tengo sed, tomo agua, tengo sed, bebo cerveza. Ajá. No que beber cerveza sea malo, pero no necesariamente quita la sed. Ujú. Puede ser que incluso nos dé más sed. Ujú. Mm, no, pero lejos de ver esto como un proceso adaptativo a un valor externo, como los individuos, como los organismos, como estructuras específicas que podemos llamar identidades humanas, que podemos llamar identidades, entidades, como gusten llamarlo, ajá, individuos, ajá, que tienen específicos organizaciones, específicas estructuras en su deseo. Ujú. ¿Por qué deseamos? Pues justamente para vivir. Ahorita estoy abstrayéndolo a lo máximo posible, pienso yo. A ver, mismo párrafo. Espero que el supuesto de un estado ligado de esa índole resulte sostenible en términos mecánicos. Básicamente lo mismo. Querría esclarecer las consecuencias psicológicas de este supuesto. En primer lugar, parece adolecer de una contradicción interna. Si este estado, el estado ligado, consiste en que, dada una investidura de esta índole, recordemos investidura intensa,
corriente débil. Ajá. Una investidura de esa índole solo restan pequeñas cantidades para el desplazamiento. ¿Cómo pueden englobar nuevas neuronas? O sea, hacer migrar grandes cantidades a neuronas nuevas y remontando más atrás esta misma dificultad. ¿Cómo ha podido desarrollarse un yo compuesto de esa manera? Digamos, un yo que busca lo estable, lo inmóvil, lo que quiere que sea. Dice el texto, regresamos López Ballesteros. De esta manera, nos encontramos inesperadamente ante el más oscuro de todos los problemas, el origen del yo, es decir, de un complejo de neuronas que mantienen fijada su catexia, su carga, su energía, o sea que constituyen por breves periodos un complejo de nivel constante de cantidad. Ajá. Eso me encantó, complejo de nivel constante. La burbuja, por un lado, pero por otro lado también una capa protectora. Ujú. Esa burbuja es una capa protectora, pero ¿ante qué? Nota 199 en López Ballesteros. Respecto de lo que sigue, consúltese el parágrafo 14 de la primera parte. Se los busco y se los dejo en la descripción. Proyecto, primera parte, capítulo o parágrafo 14 en la descripción. Y por supuesto, no solo el video pasado, no solo el parágrafo 14, todo el proyecto de psicología leído hasta el momento en las dos traducciones en la descripción de este video. Regresamos al texto. La consideración genética, es decir, el origen de este problema, sería la más promisoria. Originalmente el yo consiste en las neuronas nucleares que reciben cantidad endógena por las vías de conducción y que la descargan por medio de la alteración interna. Ajá. Se trata de alterar el cuerpo mismo, la pulsión misma, el origen, la fuente de la pulsión. Dice el texto, la vivencia de satisfacción procura a este núcleo de neuronas, al yo, una asociación con la percepción o la imagen desiderativa. Desiderativa quiere decir con respecto al deseo. Ajá. Y con una noticia de movimiento, la porción refleja de la acción específica. Es decir, por ejemplo, hambre, amamantamiento, por ejemplo. Ajá. La educación y el desarrollo de este yo primitivo tienen lugar en el estado repetitivo del deseo, o sea, en los estados de expectación o expectativa. Ujú. El yo comienza a aprender que no debe cargar o catectizar las imágenes motrices con la descarga consiguiente, mientras no se hayan cumplido determinadas condiciones por parte de la percepción. Es decir, por ejemplo, yo, un niño de 2, 3 años, tengo miedo, me chupo el dedo. Ajá. Y chupándome el dedo me calmo, pero al mismo tiempo sigo teniendo hambre. Por poner un ejemplo. Ajá. Aprende además que no debe catectizar la idea desiderativa por encima de cierta medida, pues si así lo hiciera, se engañaría a sí mismo de manera alucinatoria. Ujú. Si respeta, empero, estas dos restricciones y si dirige su atención hacia las nuevas percepciones, tendría una perspectiva de alcanzar la satisfacción perseguida. Es claro entonces que las restricciones que impiden al yo catectizar la imagen desiderativa, el deseo, y la imagen motriz, lo que hace el sujeto, por encima de cierta medida son la causa de una acumulación de cantidad interna en el yo y parecerían obligarlo a transferir su cantidad interna dentro de ciertos límites a las neuronas que se encuentran a su alcance. ¡Wow! Ya lo había leído hace tiempo, pero no deja de asombrarme la elaboración y la lógica freudiana. Mm. Mismo párrafo.
Esto me va a gustar. Henos aquí, de manera totalmente inesperada, ante el problema más oscuro, la génesis del yo, es decir, de un complejo de neuronas que retienen su investidura y entonces, por breves lapsos, es un complejo de nivel constante. Homeostasis, recuerden eso, justamente, si hablamos del yo, hablamos de un principio de constancia, de un principio de ligazón, y justamente esa homeostasis, ese equilibrio, se obtiene por lo general en la raza humana reteniendo nuestros deseos, reprimiéndonos a nosotros mismos. No yo contra ustedes, no ustedes contra sus pacientes, analizantes, familia, lo que sea, no. Yo reprimiéndome a mí. Ajá. Ustedes a ustedes. Ajá. Dice el texto. El abordaje genético será el más instructivo. Nota 30. ¿Qué pasó aquí? Ahí está. Nota 30. Para lo que sigue, véase páginas, seguramente el parágrafo 14. ¿De qué trataba? No, no lo voy a buscar ahorita, me tardaría mucho. Dice el texto, el yo consiste originariamente en las neuronas del núcleo que reciben la cantidad interna o endógena mediante conducciones y la descargan sobre el camino que lleva a la alteración interior. La vivencia de satisfacción ha procurado a este núcleo una asociación con una percepción, la imagen deseo, y una noticia de movimiento, la porción reflectoria de la acción específica. En el estado de repetición del apetito, en la expectativa. Sobreviene la educación y el desarrollo de este yo inicial. Nota 31. Al respecto de educación, viene esta palabra alemana. No quisiera leerla, discúlpenme, ya he hecho muchos ridículos. Sustracción. Se enmienda esto con buena lógica colocando educación. Ok. Pero aquí, queridas, queridos, entonces no nos descansemos en la palabra educación. Dice el texto, aprende en primer lugar que no tiene permitido investir las imágenes movimiento, de suerte que se suceda la descarga, mientras no estén cumplidas ciertas condiciones del lado de la percepción. Además, aprende que no tiene permitido investir la representación deseo más allá de cierta medida, pues de lo contrario sufriría un espejismo alucinatorio. Ujú. Véanse, creo que es parágrafo 14. Entonces, si ha respetado estas dos barreras y vuelto su atención a las percepciones nuevas, tiene perspectivas de alcanzar la satisfacción buscada. Resulta claro entonces que las barreras que impiden al yo investir imagen, deseo e imagen movimiento más allá de cierta medida son el fundamento de una acumulación de cantidad interna dentro del yo y acaso lo constriñan a transferir su cantidad interna hasta ciertas fronteras sobre las neuronas a él asequibles. Ahora, algo aquí, queridas, queridos, eh, por un lado, podemos entender, eh, recordemos, estamos leyendo un intento de formular, un intento de representar los procesos psíquicos normales. Ajá. Y por otro lado, ya en el mismo proyecto de psicología se ha contemplado el sueño justamente como, digámoslo, una especie de alucinación. Ajá. Entonces, queridas, queridos, podemos tomar esto que estamos viendo en pantalla como una primera representación del abordaje de la psicosis en el psicoanálisis. Ajá. Les dejo en la descripción otro texto que también habíamos citado en videos pasados, los dos principios del acaecer psíquico. Así se nombra en la Standard Edition. Ujú. Dice el texto, regresamos a López Ballesteros.
Dicho en otras palabras, también es posible para cualquier persona alucinar y de hecho justamente una alucinación que podemos cualquiera de nosotros experimentar es esta carga del deseo que pesa sobre la percepción y que nos hace ver cosas que nunca existieron. Ajá. Son las cosas que deseamos, ciertamente. Y eso ocurre mucho entre enamorados, queridas y queridos. Dice el texto entonces. Las neuronas nucleares hipercatectizadas o hipercargadas inciden en última instancia sobre las vías de conducción desde el interior del cuerpo, que se han tornado permeables en virtud de su continua represión con cantidad. No entiendo qué represión, pero ahorita lo vemos. Debido a que son prolongaciones de estas vías de conducción. Las neuronas nucleares también también deben quedar llenas de cantidad interna. Ajá. Esta represión, vamos a ver cómo lo dice Standard Edition. Las neuronas del núcleo sobreinvestidas lindan en último lugar con las conducciones que vienen del interior y que se han vuelto pasaderas por su continuo llenado con cantidad interna. Y aquellas como continuación de estas, represión, tienen que permanecer de igual modo llenas. Ujú. Entonces podemos identificar las neuronas nucleares, neuronas yoicas, es lo mismo, neuronas no pasaderas justo como neuronas con la tendencia a quedar cargadas, a quedar con cierta energía. Ajá, dice el texto. Bueno, es que miren, me quedé pensando, es que justo estamos hablando de una hipótesis neuronal, de una creencia que el doctor Freud plantea para explicarse la forma en la cual funcionan las neuronas. Pero, ¿qué tal si, por ejemplo, la no hay una clara diferencia entre neuronas pasaderas o neuronas sin pasaderas, ajá, sino que todas las neuronas, absolutamente todas, podrían tener potencial de ser pasaderas, es decir, que dejen pasar la energía, o impasaderas, dependiendo justamente, entre otras cosas, de la condición del organismo mismo. Dice el texto, a ver, aquí nos habíamos quedado con esto de la represión. Ujú. La cantidad que en ellas exista se derivará en proporción en proporción a las resistencias que se opongan a su curso, hasta que las resistencias más próximas sean mayores que la fracción de cantidad interna disponible para la corriente. Pero una vez alcanzado este punto, la totalidad de la masa catéctica, ok, se encontrará en un estado de equilibrio sostenida de una parte por las dos barreras contra la motilidad y el deseo. ¡Wow! De la otra parte, por las resistencias de las neuronas más lejanas y hacia el interior, por la presión constante de las vías de conducción. En el interior de, de esta estructura que constituye el yo, la catexia no será en modo alguno igual por doquier, solo necesita ser proporcionalmente igual, es decir, en relación con las facilitaciones. Esto creo comprenderlo, pero voy a leer la otra traducción. Estamos creo que a dos páginas de concluir esta primera parte de la tercera parte, capítulo uno de la tercera parte, ¿vale? A ver, ya había leído esto, vamos a continuar. La cantidad interna dentro de ella se drenará con un arreglo a la medida de las resistencias, es decir, a mayor resistencia, menor energía, entiendo. O se necesita de mayor fuerza, mayor energía para pasar esas resistencias. Ajá. Que se encuentren en el camino y hasta que las resistencias siguientes sean más grandes que el cociente de la cantidad interna disponible para la corriente. Justamente, si supongamos una neurona no pasadera, una neurona cuya función es retener energía, no retiene toda o no se llena toda de energía, sino que
deja, supongamos, el 10, el 20% para que fluya energía a otras neuronas. Ajá. Y justo esto ya lo habíamos visto, podemos teorizar que esas neuronas que retienen energía son las memorias las neuronas que constituyen la memoria. Ajá. No nada más los traumas, no nada más las representaciones, sino justo la capacidad que tienen de comunicación es limitada a menos de que sea entre ellas. Ajá. Mm. Pero ¿y entonces cómo se apropiarían de una neurona perceptual? Como lo propuso Freud un poco más atrás, que en este mismo video. Ajá. Dice el texto. Pero desde entonces toda la masa de investidura está en equilibrio, mantenida por un lado por las dos barreras contra la motilidad y el deseo, y por el otro mediante las resistencias de las neuronas más externas, hacia el interior, por la presión constante de la conducción. Dentro de esta ensambladura yoica, la investidura en modo alguno sería igual por doquier, solo es preciso que sea igualmente proporcional, o sea, en proporción a las facilitaciones. Ajá. Y justo me quedé pensando en esto. Eh, ya en este mismo video he hablado sobre la inhibición, sobre la represión, sobre la tendencia justamente de que el yo mantenga una cierta coherencia luchando contra sí mismo, por decirlo de una manera. Ajá. No estamos hablando de que el mundo atente en contra de nosotros, sino de que esta burbuja que nos ha costado a veces mucho trabajo construir, ¡puf!, se reviente, ya sea por presión externa, lo más común, o porque algo dentro de nosotros atentó en contra de ese orden que nosotros mismos construimos. No estoy hablando aquí de una constitución paranoica, estoy hablando de, digamos, voy a ponerlo así, ¿por qué necesitamos de una identidad? ¿Para qué necesitamos de una identidad? Es, digamos, una reformulación de ese misterio en el cual el doctor Freud nos ha estado hablando, la conformación del yo. Ajá. Mm, Facilitaciones, estamos hablando la corriente, las investiduras, ¿cómo decir? El grado de libertad que tiene la energía dentro del yo. Vamos a dejarlo así para continuar con el texto. Ajá. Si el nivel de catectización asciende en el núcleo del yo, la amplitud de éste podrá dilatarse, mientras que si desciende, el yo se constreñirá, se hará chiquito, concéntricamente. En un nivel determinado y en una amplitud determinada del yo, no habrá obstáculo alguno contra el desplazamiento de catexia dentro del territorio catectizado. Pura economía energética, pura concepción, ¿cómo decirlo? Lo procura ser físico esto, esta descripción. Solo queda por averiguar ahora cómo se originan las dos barreras que garantizan el nivel constante del yo, en particular el de las barreras contra las imágenes de movimiento que impiden la descarga. Aquí nos encontramos ante un punto decisivo para nuestra concepción de toda la organización. Solo podemos decir que cuando aún no existía esta barrera y cuando junto con el deseo producíase también la descarga motriz, el placer esperado debió de faltar siempre. Y el desencadenamiento continuo de estímulos endógenos concluyó por causar displacer. ¿Por qué mi asombro? No, no lo parece, pero es
la misma descripción con la que empezamos. No ha avanzado. No soy yo en la lectura, sino es Freud en su análisis. Hay elementos, queridas, queridos, que se vienen mencionando. Barreras, 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 barreras. Se vienen mencionando básicamente desde el inicio del proyecto de psicología, pero ahorita están reapareciendo en cuanto a una función específica, guardar energía. Y guardamos energía, ¿por qué? ¿Por qué guardar energía? Esto, piensen en un niño. Este es el punto, queridas, queridos. El psicoanálisis no es, digámoslo así, un conjunto de letanías rezadas al analizante, a Freud, al analista en formación, sino que busca explicar lo que ve. En este caso, justo les pido, lean esto que estoy subrayando y piensen en un niño, tal vez en ustedes cuando eran niños. Ajá. No para limpiar nuestros traumas, no para... Estuve a punto de decir pecados, ¿eh? Traumas, no para quitarnos nuestras penas. No, 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 no. Buscar una lógica orgánica y a partir de esa lógica orgánica, explicar una lógica psicológica. Explicar una acumulación de energía interna. Ajá. Pensamiento. Y no para contemplar ese pensamiento como un valor, es que es bueno pensar, no, ese pensamiento como un fenómeno que dice algo acerca de nuestra naturaleza orgánica, justamente. Dice el texto, solo esta amenaza de displacer vinculada a la descarga prematura puede corresponder a la barrera que aquí estamos considerando. En el curso del desarrollo ulterior, la facilitación asume una parte de la tarea que lleva a cabo las restricciones. Sigue en pie. Sin embargo, el hecho de que la cantidad interna en el yo se abstiene de cargar o catectizar sin más ni más, las imágenes motrices, pues si así lo hiciera, llevarían a un desencadenamiento de displacer. Mismo párrafo. Cuando el nivel de investiduras Cuando el nivel de investidura sea creciente en el núcleo yoico, la extensión yoica podría ampliar su círculo. Cuando aquel disminuya, el yo se estrechará concéntricamente. Dado cierto nivel y cierta extensión del yo, nada obstará, para una desplazabilidad dentro del ámbito de investidura. Eso ya lo habíamos leído. Ahora, solo es preciso preguntar cómo se establecen las dos barreras que garantizan el nivel constante del yo, en particular la barrera contra imágenes movimiento que impide la descarga. Llegamos aquí a un punto decisivo para concebir la organización íntegra. Solo se puede decir que cuando esta barrera aún no existía y junto con el deseo sobrevenía también el aligeramiento motor, es decir, quiero, hago, por lo general se echaba de menos el placer esperado y la perduración del desprendimiento o desligación de estímulo endógeno terminaba por provocar displacer. Es decir, quiero, hago, pero no es lo mismo. Y entonces, triste, bebé triste. Ajá.
Solo esta amenaza de displacer que se anuda a la descarga prematura puede constituir las barreras en cuestión. Recuerden, barreras internas. ¿Por qué tenemos que desear? Bueno, ahí hay una explicación. Dice el texto. Después, en el curso del desarrollo, la facilitación tomó sobre sí parte de la tarea, pero sigue establecido que la cantidad interna dentro del yo no inviste sin más las imágenes movimiento, porque la consecuencia de ello sería un desprendimiento de displacer. Queridas, queridos, última página me parece. No, un poquito más. Dice López Ballesteros. Todo lo que aquí describo como una adquisición biológica del sistema neuronal me lo imagino representado por semejante amenaza de displacer, cuyo efecto consistiría en que no sean catectizadas aquellas neuronas que conducen al desencadenamiento de displacer. Esto constituye la defensa primaria, lógica, consecuencia de la tendencia básica del sistema neuronal. Parágrafo 1 de la primera parte, les digo desde el principio. El displacer sigue siendo el único medio de educación. No atino a decidir, por supuesto, cómo podríamos explicar mecánicamente dicha defensa primaria. Esa no carga o no catectización por amenaza de displacer. De aquí en adelante me atreveré a omitir, bueno, mismo párrafo. López, todo cuanto, Standard Edition, todo cuanto yo llamo adquisición biológica del sistema de neuronas lo pienso constituido por una amenaza de displacer como la indicada, cuyo efecto consiste en que no se investirían aquellas neuronas que llevan al desprendimiento de displacer. Es la defensa primaria, una consecuencia entendible de la tendencia originaria del sistema de neuronas. El displacer sigue siendo el único medio de educación. Es cierto que no sé indicar cómo se figuraría en términos mecánicos la defensa primaria, no la no investidura por amenaza de displacer. No investidura, es decir, ya no estamos hablando tanto de pensar, sino de hacer. La inhibición, la represión, dijo el estado ligado, ajá, la constitución del deseo. Continuamos. López Ballesteros, ¿vale? Mm, de aquí en adelante me atrevería a omitir toda representación mecánica de tales reglas biológicas basadas en la amenaza de displacer. Me conformaré con poder dar, fundamentándome en ellas, una descripción admisible y consecuente del desarrollo. A ver. No sé por qué este párrafo está mucho más extenso. Vamos a ver. Para lo que sigue, me permito prescindir de la figuración mecánica de reglas biológicas como las que descansan sobre la amenaza de displacer. En lo sucesivo me contentaré si puedo permanecer fiel a un desarrollo intuible. Me gustó más esta traducción. Vamos a continuarla, ¿vale? Y ahorita vamos con López Ballesteros. Una segunda regla biológica, abstraída del proceso de expectativa, del deseo, ajá, será sin duda dirigir la atención sobre los signos de cualidad, porque estos pertenecen a percepciones que pueden llegar a la satisfacción y entonces uno puede dejarse guiar desde el signo de cualidad hasta la percepción que aparece. En suma, el mecanismo de la atención deberá su génesis a una regla biológica de este tipo. Ese mecanismo regulará el desplazamiento de las investiduras yoicas. Me dejé guiar por el gusto de la lectura y realmente me perdí como a la mitad del párrafo. A ver, existe sin duda una segunda regla biológica, derivada por abstracción del proceso de expectación, la de que es preciso dirigir la atención a los signos de cualidad, porque estos pertenecen a percepciones que podrían conducir a a la recién surgida. En suma, el mecanismo de la atención
tendrá que deber su origen a una regla biológica de esta naturaleza que regule el desplazamiento de las catexias del yo. A ver, nota 200. Véase la prosecución de estos conceptos en Formulaciones sobre los dos principios del quehacer psíquico. Ya se los había citado, en la descripción los encontrarán, donde se asigna la atención, donde se asigna a la atención la tarea de, entre comillas, explorar periódicamente el mundo exterior a fin de que los datos del mismo sean ya previamente conocidos en caso de surgir una necesidad interior no aplazable. Ok, es que sí se puede matematizar. Mm, Vamos a continuar. López Ballesteros, podrías objetar que un tal mecanismo. A ver, espérame tantito. Un poquito atrás. Ahí está. Lo están viendo en pantalla, lo estoy leyendo en silencio. Mm, es que, vaya, lo que busca Freud es apelar a un contexto biológico, someter al yo a la biología. Mm, Creo que vamos a avanzar. Podríase objetar que tal mecanismo, actuando con ayuda de los signos de cualidad, es superfluo. El yo, se argumentará, podría haber aprendido biológicamente a cargar por sí solo la esfera perceptiva en el estado de expectación, en vez de esperar que los signos de cualidad lo conduzcan a tal catectización o tal carga. Mm, No obstante, podemos señalar dos puntos en justificación del mecanismo de atención. Número uno, el sector de los signos de descarga emanados del sistema perceptual es a todas luces menor y comprende menos neuronas que el sector de la percepción, es decir, que todo el falium de lo psíquico es que está conectado con los órganos sensoriales. Básicamente, estructura orgánica, queridas, queridos, estructura neuronal. Ajá. Por consiguiente, el yo se ahorra un extraordinario gasto si mantiene cargada la descarga en lugar de la percepción. Mantiene catectizada. Estoy leyendo esto como deseo, básicamente. El deseo de la descarga. El deseo de la descarga sustituye la percepción. Número dos, los signos de descarga o los signos de cualidad también son originariamente signos de realidad, destinados a servir precisamente a la distinción entre las catexias de las percepciones reales y las catexias de deseos. Vemos, pues, que no es posible prescindir del mecanismo de atención. Además, este siempre consiste en que el yo carga o catectiza aquellas neuronas en las que ya ha aparecido una catexia. Cuando les mencionaba el yo como una burbuja, pienso mucho también en burbujas económicas y cómo un proceso de tal naturaleza tiene su explicación en principios psicológicos.
Vamos a finalizar con este párrafo. Leemos lo mismo en Standard Edition y terminamos por hoy. Mas la regla biológica de la atención, en la medida en que concierne al yo, es la siguiente. Cuando aparezca un signo de realidad, la catexia perceptiva que existía simultáneamente deberá ser hipercatectizada. He aquí la segunda regla biológica. La primera era la de la defensa primaria, que se formuló un poquito más atrás. ¿Dónde estaba? Defensa primaria. Aquí está. Huir del displacer. Ajá. A ver, nos quedamos aquí. Ahora se puede objetar, justo estábamos hablando de eh, la influencia del organismo sobre el yo. Ahora se puede objetar un mecanismo tal que recurre al auxilio de los signos de cualidad es superfluo. Signos de cualidad. Estamos hablando de percepción. Ajá. El yo podría haber aprendido biológicamente a investir él mismo el ámbito de percepción en el estado de la expectativa, en lugar de ser movido a hacerlo solamente por los signos de cualidad. No obstante, cabe alegar dos cosas para justificar el mecanismo de la atención. Número uno, que el ámbito de los signos de descarga de la percepción es evidentemente más pequeño, abarca menos neuronas que el de la percepción. Neuronas perceptuales, así recuerdo que era este símbolo. Ajá. O sea, que el de todo el manto de lo psíquico o las neuronas no pasaderas que mantiene vínculos con los órganos de los sentidos. De suerte que el yo se ahorra un extraordinario gasto si mantiene investidos, en lugar de la percepción, los signos de descarga. Nota 33. Aquí lo mismo que unas líneas antes y en la que sigue de inmediato, el original reza, palabra alemana, se ha puesto simplemente descarga por inadvertencia de la Z. Edición de traductores, queridas, queridos. Entonces estamos dos alegatos para justificar el mecanismo de la atención. Es decir, podemos explicarnos, pero para constituir una teoría al menos considerable, respetable, hay que contrastarla con la realidad. Ajá. Punto número dos, que los signos de descarga o signos de cualidad son ante todo también signos de la realidad objetiva, destinados justamente a servir para distinguir las investiduras percepción real objetivas de las investiduras deseo. Por otro lado, no se puede eludir el mecanismo de la atención. Ahora bien, en cualquier caso, el mecanismo consiste en que el yo invista aquellas neuronas donde ya ha aparecido una investidura. Para el yo, entonces, la regla biológica de la atención reza: si un signo de realidad objetiva entra en escena, corresponde sobreinvestir la investidura percepción simultáneamente presente. Es la segunda regla biológica. Digamos, reconocimiento de lo real, pero no lo real lacaniano. Reconocimiento a través del deseo que nos habita. Por decirlo de una manera, es que no hay un yo si no hay deseo. Finalizamos, ¿vale? Si un signo de realidad objetiva entra en escena, corresponde sobreinvestir la investidura percepción simultáneamente presente. Es la regla segunda biológica. La primera era la de la defensa primaria. Nota 34, que nos dice, con eso acabamos. Se lee, era la defensa primaria. Ok. Traductores. Ajá.
Queridas, queridos, finalizamos, aunque no lo parezca, ya estamos a unas páginas, me parece, de finalizar el proyecto de psicología. Y luego lo veo. Y ahorita estoy un poco cansado. Estoy grabando esto ya en la noche para irme a descansar, ¿vale? Nos vemos miércoles de Michel Onfray. Bye.